Son siendo las 6 de la tarde, vamos a dar inicio. Señoras y señores, muy buenas tardes. Tenemos el evento del año y es el año porque cumplimos 12 meses. Es la culminación de un año de trabajo organizando estas conferencias magistrales que son resultado de la labor conjunta del Patronato de la UNI y la Universidad Nacional de Ingeniería. En esta ocasión, el tema es innovación. ¿Qué y cómo? ¿Qué es la innovación y cómo? Y el ponente nos adelanta que no será una discusión teórica, sino fundamentalmente un aprendizaje a partir de las circunstancias donde, según él nos dice, el futuro solo es posible con la innovación. Así que es una visión muy amplia, sin duda ha de ser muy enriquecedora. El expositor es el ingeniero Jorge Breik Valderrama y junto a él estarán los comentaristas, los ingenieros Adalberto Müller Caro y Víctor Relaize Torres. Como es costumbre en nuestras conferencias magistrales, tenemos en estos momentos un video institucional de ProUni. Por favor, vamos con el video. La antigua escuela de ingenieros, fundada en el año 1876 por el ingeniero polaco Eduardo de Havík durante el gobierno del presidente Manuel Pardo, cambió a Universidad Nacional de Ingeniería el año 1955. A lo largo de los años han pasado ilustres profesionales que han dejado huella en la universidad y en el país, entre los que podemos destacar a don Alberto Benavides de la Quintana, distinguido geólogo, así como a don Guido del Castillo Echegaray, distinguido ingeniero de minas. En el año 1997 se firmó el acta de constitución del Patronato de la Universidad Nacional de Ingeniería, con la finalidad de contribuir a elevar la calidad académica de nuestra alma mater, siendo don Alberto el presidente fundador. El patronato ha contribuido con muchas obras desde su fundación, bajo el liderazgo de don Alberto, las mismas que continuaron con don Guido del Castillo y ahora continúan bajo el liderazgo del ingeniero Roque Benavides Ganosa, actual presidente del patronato. Entre las principales obras realizadas por el Patronato UNI se encuentran la construcción del moderno edificio del Instituto de Matemáticas y Ciencias Afines, IMCA, la remodelación de los museos de mineralogía y paleontología e inauguración de la nueva biblioteca en la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica. La construcción del Coliseo Polideportivo y del gimnasio totalmente equipado. La entrega de becas Andrés del Castillo, BCP, Fundación Romero, Ferreiros, Manuel Pardo y Lavalle, Jesús Arias Dávila de Compañía Minera Poderosa, de Sauder, Perú, Alberto Benavides de la Quintana, Embajada de Francia, las cuales lograron beneficiar a cientos de estudiantes quienes pudieron desarrollar sus estudios académicos de posgrado y trabajos de investigación en importantes universidades del mundo. Brindamos apoyo económico a cientos de nuestros alumnos, como también la realización de tutorías para estudiantes en riesgo académico. Asimismo, premiamos con computadoras e impresoras a los 2 primeros puestos de cada facultad con el apoyo de Inversiones Benavides y realizamos conferencias magistrales mensuales con destacados expositores. Gracias a la donación realizada por importantes empresas, se aportó para la fabricación de 3 ventiladores mecánicos Fénix que se entregaron a eSalud para la lucha contra el COVID-19, entre otras grandes contribuciones. Actualmente, el Patronato UNI continúa apoyando a estudiantes y egresados, quienes gracias a su esfuerzo y dedicación
contribuyen a poner en alto el prestigio de nuestra universidad, convirtiéndose así en una de las mejores del Perú. Nuestro principal objetivo es elevar el nivel académico en la formación de pre- y posgrado de nuestros estudiantes para obtener un mejor desarrollo profesional y empresarial, sumando al progreso de nuestro país. Sé parte de este camino integrándote al Patronato UNI y así contribuiremos juntos al desarrollo de nuestra Universidad Nacional de Ingeniería. Muchas gracias por el video. Así aporta el Patronato UNI a la calidad académica de nuestra alma mater, pensando especialmente en los estudiantes y egresados. Corresponde en estos instantes invitar al presidente del patronato, ingeniero Roque Benavides Ganosa, a que nos ofrezca sus palabras de apertura. Por favor, ingeniero, le escuchamos con la mayor atención. Muchas gracias, Álvaro, agradeciéndole siempre por su apoyo y a todos los que hacen posible este evento. El patronato de la Universidad Nacional de Ingeniería tiene como uno de sus objetivos integrar la ingeniería y a la universidad con el sector empresarial, con el mundo real de la empresa. Y es en ese sentido que nos sentimos privilegiados de tener hoy día como expositor a don Jorge Braque, quien es un empresario que conoce de hacer empresa, conoce de gestionar, conoce de tecnología y de innovación. Y es en ese sentido que estoy seguro que todos disfrutaremos y aprenderemos mucho de su exposición. Él viene de una universidad privada como la Universidad de Lima, y lo acompañan esta noche dos ilustres egresados de la Universidad Nacional de Ingeniería. Así que estamos entre ingenieros, no cabe la menor duda. El ingeniero Adelberto Müller, que es ingeniero industrial de la Universidad Nacional de Ingeniería y que también conoce del mundo real de la empresa, va a acompañarnos como panelista de la presentación del ingeniero Braque. Y el ingeniero Víctor Relaize, que es ingeniero electrónico de nuestra querida Universidad Nacional de Ingeniería, también nos acompañará en ese sentido. Yo creo que es fundamental, y bueno, quién sabe, mi propio sesgo empresarial me hace valorar muchísimo que quienes están en el mundo académico también escuchen las vivencias, las experiencias, los consejos, ¿por qué no?, de quienes estamos en el mundo real. Muchas veces no se entiende al sector empresarial, muchas veces el sector empresarial no entiende a la academia, a la universidad. Esa integración es fundamental. Así que, sin más, quiero decirles que ingeniería no es otra cosa que técnica con economía, pero además es innovación. Ingeniería sin innovación no es ingeniería. Todo el resto de las profesiones podrían hacer lo mismo que nosotros, y nosotros hacemos cosas distintas, producto de ese afán por innovar, por investigar y por llegar a nuevos rumbos que nos puedan generar mayor bienestar en la sociedad. Muchísimas gracias, ingeniero Braque, por esta oportunidad y lo estaremos escuchando muy atentamente. Gracias. Excelente, muy precisas palabras de introducción a nuestro evento. Como los que nos siguen ya conocen, el orden es el siguiente. Tenemos una exposición de 30 minutos y luego dos comentarios de 10 minutos cada una. El ingeniero Jorge Braque Valderrama es CEO de Genoma Lab International SAB. Es también, o ha sido, CEO de Procter & Gamble en México. Es ingeniero industrial de la Universidad de Lima, con estudios de MBA en el Harrington Institute del Reino Unido, de gestión financiera y de capital privado, fusiones y adquisiciones en Laureate Education, Baltimore, en los Estados Unidos, y de gestión de juntas corporativas en la Universidad
de Harvard, Boston, Estados Unidos. Ha sido vicepresidente senior en la Laureate Education y CEO de Procter & Gamble en México. Ha sido también miembro del directorio de Alicorp y de la Universidad Peruana de Ciencias, UPC. En los últimos años ha sido fundador de empresas de cuidado de mascotas, del hogar y restaurantes. Es integrante de la Asociación Panamericana de Diálogo en Washington, de United Way y Achievement, actualmente CEO de Genoma Lab International, como ya lo mencionamos. Por lo tanto, es sin duda alguien que nos va a decir cosas muy, muy de fondo sobre la innovación. ¿Qué es y cómo? Por favor, ingeniero, le escuchamos. Es suyo el sonido y la imagen. Muchas gracias y muy buenas tardes, noches a todos. Tengo entendido que tenemos un muy buen grupo conectado hoy, lo cual nos motiva a tratar de transmitir lo mejor posible la experiencia que uno trae atrás de cosas como el concepto de innovación. Vamos a pasarnos 30 minutos hablando de esto, pero no en forma teórica, como dijimos, ni académica, sino en forma práctica. Vamos a hablar y jugar un poco con la definición de innovación. Vamos a abundar en varios ejemplos de la vida real, que probablemente ustedes conocen muchos de ellos, y vamos a tratar de interpretar qué hay atrás de esos ejemplos de innovaciones exitosas o de no innovaciones o de la falta de innovación. Vamos a hablar de por qué es importante, vamos a hablar de cuáles son los grandes motores de innovación para que se dé como debe darse, incluyendo la actitud que debemos tener hacia la innovación para que ésta se produzca adecuadamente. Vamos a hablar de incrementalismo y de ser disruptivo, y vamos finalmente a hablar de algunos tipos de innovación tal como se ve hoy en el mundo de los negocios, ¿no? Hablando de cómo configuras tu empresa, cómo configuras la experiencia de tu consumidor o cliente y cómo diseñas la propuesta de tus servicios o de tus productos hacia esos consumidores para conseguir todo diseñar todo este modelo de innovación que cuando funciona te convierte en imparable, te convierte en invencible. Por eso al final vamos a ver por qué sin innovación no hay futuro. Entonces, vamos a empezar con este primer slide que están viendo ustedes ahora. Esta palabra innovación es una palabra muy antigua que viene del latín innovare, que sigue siendo vigente porque significa renovar, significa hacer algo diferente. Y este concepto se ha mantenido en el tiempo, ¿no? Reemplazar o hacer algo diferente con respecto a productos no solamente, sino también a procesos o a servicios. Y esto es algo muy relevante. A veces las definiciones que las personas usan de innovación pueden variar. Muchos piensan que es de producto, muchos piensan que es de tecnología. Realmente se puede innovar en todo lo que hacemos todos los días. Puedes innovar en cuál es tu proceso de llegar a la oficina, si quieres pensarlo de una forma más eficiente. Puedes innovar en cómo diseñas un producto, cómo diseñas un servicio, y eso lo vamos a ir viendo a medida que avanzamos. Para mí, independientemente de este tipo de definiciones, innovación está totalmente relacionada a la creación de valor. Si hacemos algo diferente, sea proceso, producto, servicio, que no crea valor, no estamos innovando. Y eso es algo que hay que mantener claramente, así de simple, en otras palabras. Introduciendo nuevas técnicas, introduciendo nuevas formas de hacer las cosas, nuevas ideas, aplicando nuevos procesos, renovando, rediseñándolos, pero siempre manteniendo el concepto clave de creación de valor para poder calificar algo como innovación. Pasemos al siguiente, por favor. Entonces, ¿por qué es tan importante? Esta foto creo que les dice a ustedes mucho, ¿no? Todos teníamos ya edad, éramos jóvenes cuando vimos lo que fue sucediendo con una empresa como Kodak. Como esta, hay varios ejemplos. Yo usé pero es un ejemplo
que es muy claro de lo que pasa cuando no hay innovación. En 1978, se acordarán que Kodak patentó en Estados Unidos la primera cámara fotográfica digital. Fue una invención extraordinaria según lo vemos hoy. En ese momento la patentó, pero en menos de 10 años decidió quitarla del mercado. La sacó del mercado. No tuvo, ni llegó a los 10 años de vida este producto, esta cámara fotográfica digital. ¿Y por qué pasó eso? La falta de visión de los ejecutivos o los que dirigían la compañía en esa época los hizo pensar de que esta novedad, la cámara fotográfica digital, iba a competir contra su gran negocio, que eran las cámaras tradicionales, el vender los rollos de películas, de fotografías tradicionales. Ellos eran los líderes globales en todo esto, era un emporio, se consideraban invencibles en su segmento, porque dominaban absolutamente el mercado relacionado a cámaras fotográficas tradicionales, especialmente la venta de rollos y el revelado de las fotografías. Ustedes se acuerdan de eso. Tuvieron miedo a sí mismos, tuvieron miedo a que esa cámara digital les quitara el negocio base que ellos tenían, lo cual los hacía poderosos y grandes. Y fue un gran error. Fue un gran error porque al haber retirado esta cámara digital del mercado, no pudieron competir en un segmento que comenzó a crecer a través de otras compañías. Y esas otras compañías ya sabemos que siguen. Se comieron el mercado de cámaras tradicionales y de rollos, todo se transformó en digital y Kodak como empresa básicamente desapareció, habiendo sido una empresa muy exitosa, muy grande, invencible, entre comillas, en su segmento en algún momento. Hay diversos estudios que nos dicen que, y son vigentes todavía, y con el tiempo se va probando, que el 40% de las empresas que están consideradas entre las top 100 del mundo no tendrán más de 10 años de vida. Y eso lo pueden ustedes corroborar con la historia si se meten a investigar un poco. Eso es un número dramático. Y la razón por la cual ese 40% de empresas que están en las top 100 pueden dejar de existir en un lapso de 10 años es por falta de innovación. Son empresas que, como Kodak en su momento, aunque tuvo la brillante idea, no tuvo la visión suficiente para vislumbrar el futuro y prepararse para esa transición hacia adelante. Es un ejemplo clásico de lo que se produce cuando hay falta de innovación. Adelante, por favor. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para que esto que sucedió con Kodak no nos suceda? Hay varias cosas importantes que tienen que ver aquí con lo que estamos hablando. Y aquí quiero enfocarme en estos 5 conceptos de cosas que son muy valiosas, casi imprescindibles para que en tu entorno, y esto aplica a empresas, esto aplica a tu familia, esto aplica a tu institución académica, esto aplica a lo que haces en tu día a día. Los conceptos viajan fácilmente a cualquiera de esos instancias de nuestra propia vida. Entonces, intercambio personal positivo con gentes, eso es muy importantísimo. Cuando una organización o un grupo tiene la facilidad para innovar, es porque hay un sentido de cercanía entre los miembros del grupo, en el cual el uno confía al otro y cada uno de ellos se siente parte del mismo equipo, con la misma visión, las mismas intenciones, los mismos deseos de tomar riesgos, etcétera, etcétera, porque los unos y los otros dependen de cada uno. Es muy importante eso porque genera ese ambiente de confianza o de trust, como le llaman los americanos, que es sumamente importante. La estimulación intelectual es otro factor importante para que estos equipos generen innovación, ¿no? Es una estimulación donde los unos estimulan a los otros debatiendo, discutiendo en un ambiente abierto que invita al debate y a la discusión de ideas, posibilidades,
sin miedo, sin temores y con transparencia, candidez y apertura. El tema de reto es otro tema muy importante en este sentido. Todos tienen que sentirse retados en todo momento. Tienen que sentir que sus trabajos o sus funciones o sus roles son siempre retantes, con cierto nivel de complejidad e interesantes, pero al mismo tiempo no los llevan a estar muy estresados. Cuando estamos muy estresados, no producimos igual. Cuando no estamos estresados, tampoco producimos igual. Tiene que haber un balance adecuado entre el estrés y el no estrés, sintiéndonos retados para lograr que la productividad mental de estos grupos se maximice a su máximo potencial. Y finalmente, el nivel de quien está arriba, el soporte del nivel que está arriba, es el apoyo del nivel que está arriba es sumamente importante. Ese compromiso del jefe o del maestro, o del profesor, o del jefe de la familia o de la compañía es importante, porque al ver que los de arriba me apoyan y están de acuerdo, me soportan en todo esto, eso fomenta la apertura para traer a la mesa más y mejores ideas con el tiempo. Y todo esto se acompaña con algo en lo que voy a darles algunos ejemplos ahora, con la actitud mental correcta. Ninguna de estas cosas es posible si no tenemos la actitud mental correcta. Y creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo que la palabra actitud es mágica en la vida, no solamente para innovar, es mágica para ser triunfador. Deben haber escuchado ustedes estas teorías del fixed mindset, el mindset o la actitud fija, y el growth mindset, que es el mindset o actitud de crecimiento. A las personas exitosas en la vida se les coloca dentro del grupo que tienen growth mindset, porque son abiertas, positivas, constructivas, siempre buscan ganar, siempre encuentran la forma de solucionar los obstáculos y los problemas. La gente que está con el fixed mindset es gente que se conforma con lo que tiene, son siempre víctimas y nunca buscan cómo superarse o tratan de sacar la superación a través de diferentes otras formas. Entonces, la correcta actitud, y aquí pasamos al siguiente slide, por favor, es fundamental para lograr, en adición a lo que acabamos de hablar, un entorno ideal para innovación. Y les voy a hablar de 4 cosas que son importantes en este tema de la actitud correcta hacia la innovación. Una de ellas es romper las reglas. Tenemos que estar dispuestos a romper las reglas, como también se dice, a pensar fuera de la caja. Salirnos de la caja, salirnos de nuestra caja, que a veces es nuestro día a día, que no cambia para nada, y lo cual es fundamental para realmente comenzar a estar abierto a nuevas ideas. Si seguimos siempre usando los mismos procesos o formas de actuar o de pensar convencionales, tradicionales, muy probable que no vamos a innovar, muy probable que no estemos abriendo las puertas a innovar. Hay que retar siempre el status quo, no estar contento con el status quo en forma consistente y siempre estar abierto a explorar nuevas formas de hacer las cosas. O sea, romper las reglas, pensar fuera de la caja. Variable número 1, factor número 1 importante, en adición al slide anterior, para tener la actitud correcta hacia la innovación. El siguiente, por favor. Tenemos que buscar ideas, y no sé si se trabó la presentación, pero el siguiente, ahí está. El siguiente es estar abiertos a captar ideas de donde sea y como sea. Como dijo nuestro gran amigo Albert Einstein, todas las maravillosas ideas que hoy disfrutamos en el mundo al principio parecieron estúpidas. Y esa es una gran verdad. Muchas de esas ideas evolucionaron y se transformaron en grandes transformaciones, valga la redundancia, e innovación en el planeta. Muchas de ellas que parecieron tontas se metieron al cajón y nunca prosperaron. Y siempre vamos a preguntarnos qué hubiera pasado si un grupo de ellas hubieran prosperado. Hay que hacernos, mentalmente hay que prepararnos para estar abiertos a recibir ideas, como dije, de donde sea y como sea,
porque esa multiplicidad de ideas nos va a ayudar a comenzar a identificar cuáles pueden ser las que nos pueden funcionar para cierto tipo de innovación. El siguiente, por favor. El concepto de creer siempre que todo es posible. Nike, el fabricante de ropa deportiva y de zapatos deportivos, tiene como tema de su compañía el nada es imposible, nothing is impossible. Entonces, está muy ligado a esto. El tener la actitud correcta para creer que todo es posible y que lo imposible es posible es una variable muy, muy importante para este tipo de cosas. Hay que imaginarnos cómo luciría esa idea, cómo luciría esa innovación en la vida real. Una vez que comenzamos a imaginarnos o empezamos a visualizar cómo esa posible idea luciría en la realidad, vamos a poder comenzar a creer que ciertas cosas que parecen imposibles son posibles y que vamos a ser capaces de llevarla a la realidad. Es otro factor importante de la actitud mental con el que tenemos que enfrentar la innovación. Y finalmente, el tema en el siguiente slide del equipo que trabaja alrededor de innovación. Tenemos que ser diversos, aceptar la diversidad en todos los aspectos dentro de los equipos que están trabajando con nosotros para innovar, como dije, en lo que sea, un producto, un proceso, un servicio, una forma de hacer las cosas. Innovación necesita la diversidad de las personas en competencias, en experiencia, en culturas, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso enriquece absolutamente cualquier cosa de las que nosotros podemos hacer como equipo, en este caso, para fomentar la innovación. Entonces, ya tenemos varios conceptos aquí que hemos ido compartiendo, ¿no? El concepto de por qué es importante, el concepto de que tiene que crear valor. Para mí esa es la mejor definición de innovación. El concepto de cuáles son los motores de una cultura de innovación y cómo la actitud correcta complementa esos motores en forma fundamental para que creemos un entorno adecuado de innovación. Ahora vamos a hablar un poco de algunos conceptos que están alrededor de innovación que son también muy importantes de ser entendidos. El siguiente slide, por favor. El primero de ellos es la diferencia entre lo que es incremental y lo que es disruptivo. Y hay muchos ejemplos de innovación incremental, y eso sí existe, ¿no? Innovación incremental es aquella que te da ventajas o mejoras en términos de lo que sea, de costos, de cómo funciona un proceso, de cómo manejas un equipo, pero en forma gradual, en el tiempo o durante el tiempo. Esto se llama también innovación convencional, ¿no? O incremental, que no va más allá de ciertas cosas ya esperadas, que te puede ayudar a crecer o a desarrollarte, pero de una forma, como dije, gradual hasta tímida, porque estás mejorando las cosas, pero no las estás reinventando. Si piensas en reinventar cosas, realmente es cuando vas a poder comenzar a tener innovación disruptiva. Innovación disruptiva es aquella que realmente, como lo dice su nombre, crea algo, reinventa algo o inventa algo en forma integral, absoluta y comprehensive, como también dicen los americanos. Y ahí los ejemplos de innovación que tenemos en el mundo de lo que pasó con la cámara digital, por ejemplo, es un ejemplo clarísimo de ello, y de lo que han hecho otras grandes empresas del mundo de las redes sociales, del mundo de los teléfonos móviles, etcétera, etcétera. Son ejemplos clarísimos de lo que son innovaciones disruptivas versus innovaciones incrementales. En el mundo de los negocios se usan mucho estos dos conceptos, porque cuando estás creando innovación incremental o creciendo en forma incremental, que significa gradual, más lenta, estás creciendo, pero porque estás rediseñando el mismo producto que tienes hoy, porque lo estás llevando a otros mercados, porque tal vez estás aumentando la capacidad de tu producto de atender las necesidades de consumidores de diferentes edades, de diferentes capas sociales,
pero estás haciéndolo con el mismo producto, con ligeras o algunas mejoras. El ser disruptivo implica crear una categoría nueva, crear un mundo totalmente nuevo que satisfaga alguna necesidad que no es satisfecha por nadie en ese momento. Y eso es algo que definitivamente cambia la perspectiva de incrementalismo con ser disruptivo. Y aquí, pasa el siguiente slide, por favor. Quiero mencionarles que acá hay el ejemplo es el tema del mundo digital, ¿no? Y esto es algo que sí podemos llamar disruptivo, porque estamos en tiempos de cambios digitales, en lo cual tenemos muchas necesidades nuevas de consumidores y las compañías tienen que ser capaces de atender esas necesidades en forma totalmente innovadora, de modo tal de que esto pueda permitirnos que pongamos el producto o el servicio en el mercado y satisfaga esas nuevas necesidades de los consumidores. Acá tienen un video corto donde una consumidora comienza a interactuar por medios digitales para poder resolver un problema de salud. Adelante con el video, por favor. Hi, I'm Sophie. I'm a mother of 2 and I've been using Ada for several months. Ada is a very helpful personal health companion. When I'm at home, I usually use Ada via the Amazon Alexa. It allows me to get answers simply by talking to Alexa without even taking out my phone. Alexa, open Ada. Hi, I am Ada. I can help if you're feeling unwell. Please name the symptom that's troubling you the most. I've been having dizzy spells. Okay, dizziness. How long has this been troubling you? A few days. Less than 1 week. How does making sudden head movements affect your dizziness? It gets worse. Okay, worsens. Are you having difficulty keeping your balance? Yes. Do you have nausea? Yes. Does your ear feel full? No. Do you have reduced, distorted or blurred vision? No. Do you hear a buzzing, humming or ringing sound in your ear? No. Thank you. I'm now ready to create your report. 6 out of 10 people with these symptoms had benign paroxysmal positional vertigo. It might require medical attention. If you wish to, you can send this assessment along with a question and receive free advice from one of our Ada doctors. Would you like to do that? Yes, please. Okay, that's done. One of our doctors will be in touch soon. Bye for now, and get well soon. Thank you, Ada. Esta es una aplicación que existe ya en la vida real. Fue lanzada hace apenas menos de un par de años. Y es una aplicación que en este caso está conectada al servicio de voz que tiene Amazon o puede ser cualquiera de estas otras compañías y que te funciona como un médico. Tú le dices, y obviamente todo lo que está atrás es inteligencia artificial. De modo tal de que cuando tú le dices qué síntomas tienes porque te sientes mal por algo, esas máquinas que aprenden solas, machine learning, inteligencia artificial, van ligando tus síntomas a lo que tienen en su base y te van diciendo al final, como esta máquina le dijo a ella, qué es lo que probablemente tenía atrás de todos los síntomas que ella le contaba o con las preguntas que respondía, y al final le recomienda, le dice, debes tener esto, dado lo que tienes, deberías ir a un doctor y te voy a recomendar un doctor, los que están conectados conmigo. A veces, dependiendo del síntoma, te dice que tienes algo ligero y te recomienda la medicina. Y te dice, cómprate esta medicina que está disponible sin receta médica y puedes ir a la farmacia que está a 100 metros de donde estás tú. O sea, este tipo de innovación, como hablé en el mundo, en este caso digital, en el mundo de la transformación digital que estamos viviendo, es disruptiva. Nosotros en la compañía donde yo estoy trabajando ahora, que es una compañía farmacéutica, en gran parte de su negocio,
ya estamos experimentando con este tipo de cosas. Y es impresionante cómo los consumidores de cualquier parte del mundo pueden no solamente hallar en esto una innovación disruptiva que les provee un servicio para mejorar su salud, sino sirve también para crear una liga entre tú y la compañía que lo está promocionando o los productos que están atrás de las recomendaciones que hace la inteligencia artificial. Entonces, hay muchas formas de poder aplicar esto, pero este es un ejemplo simple que ya es parte de la vida de algunas personas en algunos países y que se va a ir expandiendo a nivel global. Para terminar, les voy a hablar de este wheel, de esta rueda, donde hay 3 grandes segmentos que los llamamos tipos de innovación, ¿no? Los nuevos productos o las nuevas innovaciones, valga la redundancia, son creadas de cero normalmente, siendo esta una de las formas de innovar. Pero esto les da un esquema del cómo pensar con respecto a innovación desde el punto de vista de la estructura atrás de crear innovación. Entonces, imagínense que esto es una empresa que tiene que configurarse de una forma adecuada para generar innovación, que tiene que asegurarse que la experiencia que sus productos y servicios están dándole al consumidor son innovadoras y que el producto que ofrece también es innovador. Y aquí voy a usar ejemplos. Los siguientes 3 slides que explican un poco lo de configuración, experiencia y la oferta que le das son basadas en ejemplos de compañías muy conocidas para todos ustedes. Adelante, por favor. Entonces, si empezamos con el tema de configuración, pensemos en cómo configuras tu equipo o cómo configuras tu empresa para hacer más y mejor posible, entre comillas, la innovación. Entonces, acá hay 4 tipos de configuración, ¿no? Y tenemos ejemplos muy claros. Por ejemplo, New York Times fue el primer periódico en el planeta. Se apuraron y lo hicieron muy rápido en moverse del modelo tradicional de poner publicidad en las páginas del periódico de papel, que siempre leíamos, etcétera, etcétera, a hacerlo digital. Y pudo mantenerse en el liderazgo, en este caso en Estados Unidos, de las líneas de comunicación impresas a través de ese modelo digital, donde abrió todo este concepto de suscripciones y pudo desarrollar un negocio que hoy es obviamente mucho más grande que el negocio que tenían antes con el producto en papel, ¿no? Y con la publicidad en papel. Tienen otro ejemplo que es el de Ford, y no estoy hablando de innovaciones ahora del siglo XXI, estas pueden ser innovaciones del siglo XX también, o XIX. El caso de Ford es interesante porque ellos fueron los que inventaron, entre comillas, la integración vertical, ¿no? En las líneas de producción. Y eso fue parte de lo que ellos hicieron para innovar en la cadena de suministro. En el caso de McDonald's es otro ejemplo muy interesante, porque ellos lo que hacían es que estaban configurados o estructurados de una forma en que los franquiciatarios de los restaurantes McDonald's eran permitidos de traer nuevas ideas a la matriz de McDonald's. Y esa era parte de esa cultura, era parte de ese mindset al que hablamos. Y a partir de ahí salieron muchos productos nuevos como los McMuffins, que está aquí en el ejemplo. Vinieron de ideas que los franquiciatarios eran permitidos de traer hacia la matriz para lograr esto, ¿no? Y el otro ejemplo que tengo ahí es que Google, Gmail y Google News fueron creados por empleados de Google en el tiempo libre que Google les dejaba para poder pensar en innovación. O sea, piensen que en la empresa donde usted trabaja, les diga, tienen 20% de su tiempo libre, no tienen que venir a trabajar ni hacer nada por la empresa, solamente para que piensen fuera de la caja y traigan nuevas ideas para crear juntos innovación disruptiva. Son ejemplos interesantes de compañías que a través de cómo se configuraron o estructuraron, pudieron desarrollar innovación. En el siguiente ejemplo, tenemos con el segundo tema, que es el tema de la experiencia,
Y aquí hay cosas bien interesantes y hay muy obvias, ¿no? Amazon es el rey de esto en este momento. El cómo innovar en la experiencia del consumidor o del cliente creo que es el mejor ejemplo que existe hoy, ¿no? Que puedes tú pedir un producto de Amazon, dependiendo del país, pero en Estados Unidos, en México, en España, en Brasil, puedes pedir un producto de Amazon que te puede llegar a tu casa en 2 horas. Por tanto, la innovación disruptiva tiene muchos frentes ahí. La innovación de ya no necesito salir a comprarlo. La innovación de que si es una emergencia, satisface mi necesidad también. Llega a tiempo, rápido, costo correcto, con el empaque correcto y con el servicio al cliente correcto. Si se equivocaron de ítem, te lo cambian en 24 horas. Entonces, la experiencia al consumidor es disruptivamente innovadora en el caso de Amazon desde el punto de vista de lo que hace. Nespresso es otro muy buen ejemplo. Hoy lo que tiene Nespresso es una red, un network de consumidores y clientes que están suscritos a la red de Nespresso y que pueden tener muchos beneficios atrás del mismo, más allá de comprar la máquina o el café, lo cual es bien interesante. Y en el caso de Mercedes, que es otro que quiero mencionar ahí, hicieron todo digital. Fueron los primeros que hicieron todo digital desde el punto de vista de la relación con los clientes. Usaron el concepto del manual del conductor o el manual del propietario y crearon, al contrario de eso, algo que conecta virtualmente al dueño del carro con la empresa, con alguien que es la empresa, y que te da cualquier tipo de servicios que te imagines, ¿no? Tú puedes apretar un botón en los nuevos Mercedes-Benz, hablas con el automóvil y le dices, al igual que esa app ADA que vimos, le dices al automóvil, dime dónde está la estación de gasolina más cercana y el automóvil te contesta. O dime si la presión de las llantas está correcta y te contesta y te dice cuál es la presión de cada una de las 4 llantas. La estación de policía, cualquier duda que tengas, conversas con el automóvil de una forma increíble para resolver necesidades, preguntas, dudas, etcétera, etcétera. Y en el último, que es el caso del offering, siguiente slide, por favor. Esta bien una categoría muy relevante. Y aquí me voy a enfocar en el caso de Apple, porque el offering, el concepto de offering ha sido revolucionado por Apple, porque ha creado un valor adicional, no solamente para la compañía, sino para los consumidores también, atrás del ecosistema que ha sido construido. No es un concepto de que te vendo un iPhone y ahí se acaba. Ustedes que son usuarios seguramente todos de un teléfono móvil, te darán cuenta de lo que es el ecosistema que estas compañías han creado alrededor de su hardware, ¿no? El hardware que es el teléfono móvil. Hay un ecosistema completo que te lleva a la computadora, te lleva a la contestadora en la casa, o a la Alexa o similares, te lleva a crear dependencia del ecosistema para lograr hacer todo lo que tú quieres hacer con las diferentes, sean aparatos, o sea software, o sean servicios que ellos ofrecen. Y ahora ya se avanzó aún más, ¿no? Ahora tienes Apple TV, ¿no? Y ahora producen películas, etcétera, etcétera. O sea, todo un ecosistema que está totalmente ligado al uso del hardware que ellos venden y que empezaron a vender en sus primeros años de la historia. Entonces, es otro ejemplo muy interesante de lo que se consigue atrás de innovación producida en la forma correcta. El siguiente slide, por favor, y ya voy terminando. Es básicamente un slide con el mensaje que quería dejar, que mencioné al principio. No existe el futuro sin innovación. El futuro con innovación incrementalista o sin innovación simplemente es un muro que se nos va a poner adelante en cualquier momento. Nos vamos a estrellar y sangrar mucho cuando nos estrellemos en ese muro y no vamos a ver progreso ni vamos a ver
ninguna cuestión disruptiva, como la hemos visto en los últimos años, con los que sí lo hicieron, ¿no? Hay muchos que se estrellaron con el muro, como el ejemplo que vimos al principio, y que obviamente ya sabemos cómo sigue la historia después de eso. Los voy a dejar para terminar con un último video, también corto, en el que simplemente se nos muestra cómo va a ser la vida en el futuro. Yo diría que muchas de estas cosas ya es el presente, pero esa vida del futuro en el que la digitalización y transformación lograda a través de la tecnología va a hacer que se produzcan cambios muy importantes en cómo manejamos nuestro día a día. Adelante. Imagine your bedroom waking you up at just the right time in the right way for you. Your wardrobe will cross-reference the weather forecast and latest travel information and present you with a suitable outfit to wear and journey to take. In the bathroom, sensors measure your blood pressure, heart rate, and scan your retina to check your health and send any concerning results to your GP. When you get home, your kitchen will tell you which food items are about to go off and suggest recipes to avoid wasting them. If you were running low this morning, your fridge will have placed an order to replenish your stock for you to collect at the most convenient place on your way home. The Hobbs interactive surface will guide you through your recipes as you cook. If you're hosting a party, it will sync with your other guest list and adapt quantities as people confirm or cancel. Now, how do you think people will react to having their lives managed like this? Obviously, information protection will also evolve. But think about this. People are living longer, and problems with mobility and memory are only going to increase. Soon, mirrors and walls can become screens through which to speak to our doctors. Our homes can give people prompts to look after themselves, monitor vital signs and alert emergency services if necessary. This will give vulnerable people unprecedented independence and comfort and relieve pressure on families and carers. Imagine your bedroom waking you up at just the right time. Se regresó. Creo que la idea del video está tomada, está clara. Fueron 36 minutos que usamos para esta presentación. Entonces los dejo ahí para que los panelistas puedan hacer sus comentarios y cualquier pregunta, aquí estamos. Álvaro, no se te escucha. No tenía sonido. Decía que muy clara, por lo menos a mí me ha quedado la idea, hay que ser disruptivo, hay que romper las reglas para no ser Kodak, sino Google. Muy bien, vamos ahora con 10 minutos de comentario que ofrece el ingeniero Adalberto Müller Caro. Es ingeniero industrial de la Universidad Nacional de Ingeniería, magíster en ESAN, gerente de marketing y ventas de empresas de consumo masivo, AFP, tarjetas de crédito. Ha sido también presidente de la Asociación Nacional de Anunciantes, ANDA, del Consejo de Autorregulación Publicitaria, CONAR, así como jurado de diversos premios de efectividad publicitaria. Actualmente VP de la Sociedad Peruana de Marketing, ganador de diversos premios Max EFI, galardón por efectividad de campañas publicitarias y del Gran Max EFI, así como del Gran Premio de Creatividad Empresarial 2007. Actualmente se desempeña como director de marketing de supermercados peruanos. Ingeniero Müller, estamos escuchándolo. Buenas noches a todos. Te agradezco a Jorge Brake porque él lidera una de las empresas, Genoma Lab, que es una de las más innovadoras del mundo, y ha explicado el qué y el cómo, qué es y cómo se puede innovar, ¿no? Y qué requisitos hay. Para mí la parte incremental y la disruptiva, que es lo que mencionó Jorge, el ejemplo clásico que mejor me ilustra es cuando en el salto alto, ¿no? El que se ha utilizado mucho es el salto alto. Antes se lanzaba con las piernas, la varilla, y cada vez se perfeccionaba más la técnica y se subía a la altura. Hasta que en 1968 vino Fosbury y en las Olimpiadas de México saltó 2,24 metros con el salto Fosbury de espaldas, que
Antes de esto se burlaban todos. Y él gana la medalla de oro por lejos. Y es la técnica que hoy día se utiliza. Él hace una disrupción, una innovación completa del salto alto, no un mejoramiento incremental, que lo habían hecho varios en las técnicas anteriores. Él logra hacer un nuevo método para saltar, diciendo que la cabeza era lo más pesado y que era lo primero que tenía que pasar en la valla, no las piernas, ¿no? Esa era su teoría y la cumplió y logró este récord. Después se retiró, ¿no? Bueno, esta es una idea de lo que es incremental y disruptiva. La parte de innovación, de productos, servicios, etcétera, hay que considerar que hoy día el mundo está en plena transformación acelerada gracias a la tecnología digital hacia la disrupción de muchos de nuestros negocios y los negocios que vendrán. Pero acá lo primero hay que entender contra quiénes competimos los que tenemos alguna empresa física. Lo que viene, primero es que hay una desigualdad en cómo nos miden. ¿Cómo nos miden? ¿Por qué? Porque las startups que tienen bajos costos se financian con capitales de acuerdo a la velocidad de adquisición de clientes y otros KPIs. En cambio, las empresas físicas la tienen difícil, porque se financia con flujos de caja. Entonces, esto explica por qué tantas startups exitosas, valorizadas, pierden platas o dinero durante años, incluso décadas, y siguen recibiendo capital. En cambio, una empresa que se quiere transformar y su flujo de caja se ve afectado por esta transformación, el capital se le restringe y la pueden quebrar, ¿no? Entonces, la competencia se torna para los que tenemos en el mundo físico de servicios o de productos, se torna desigual, ¿no? Porque digamos que el mundo valoriza las cosas de manera diferente, le da un privilegio a estas empresas que están empezando, que comienzan a adquirir clientes y comienzan pues con ese dinero a vender sin costo, debajo del costo, dando promociones tremendas para adquirir clientes, ¿no? Esta es la desventaja que vamos a tener que vivir en un mundo físico que se quiere transformar hacia otro mundo, aprovechando alguna ventaja, por ejemplo, digital, ¿no? Enfrentar esta competencia. Pero estos cambios generan oportunidades también para innovar, para crear formas de atender o de comprar nuevos servicios. Y esto es lo que ofrece el mundo digital. ¿Qué ofrece? Si bien hay estas oportunidades, ¿qué va a pasar con el mundo digital? ¿Qué está pasando? Los costos bajan. Los costos bajan. Entonces, se abre la posibilidad de llegar a determinados segmentos o mercados fácilmente también, ¿no? Uno ya puede segmentar porque se globalizan las economías, se expanden los mercados y puedes tomar segmentos de una manera con bajo costo de distribución, digamos, o de llegada. Entonces, algunos competidores en este escenario se retiran del mundo físico y se pasan más al mundo digital, ya sea porque cerró la empresa, porque no pudo competir, o por cambio de modelo de negocio a un modelo digital. Y esto también da otra oportunidad, porque al retirarse del mercado, el mercado disminuye en tamaño, pero uno se puede quedar con un mercado más chico, pero con una participación mayor, ¿no? Y menos competidores. O sea, la decisión no solamente seguir a la manada, también puede ser quedarte en un mix y de quedarte con una gran parte del mercado, ¿no? Por no retirarte todo el mundo digital asustado, ¿no? Entonces, estas son oportunidades que nos ofrece el mundo digital, y las amenazas también son claras y las hemos visto. Vienen competidores globales, porque ingresar a los mercados digitalmente por arriba es bien fácil. Las barreras que hablaba Porter se superan completamente. Entonces, toda la teoría de Porter se cae en una buena parte. Él hablaba de barreras, etcétera, pero las barreras con el mundo digital pasa uno por el aire, ¿no? Competidores con bajos costos, por no tener estructuras antiguas y no ser digitales. Y esto genera modelos de negocio para también solucionar la vida del cliente, ¿no? O sea, las innovaciones van
hacia la vida del cliente y tratar de buscar una solución. A veces nuestros productos o servicios se concentran solamente en un punto, ¿no? Ese es otro problema que vamos a tener que enfrentar. Entonces, ahora, lo extraño es que vivimos en un mundo medio raro, donde la pizza llega más rápido que una ambulancia o la policía. Y eso es una idea, ¿no? Entonces, esa idea domina en la mente para que vean por dónde está yendo el mundo. Esto da señales de tendencias. Y en esas señales es donde debemos innovar. Por eso debemos usar, por ejemplo, para innovar, complementando con lo que Jorge ha dicho, yo agregaría dos aspectos para poder innovar fuera de la actitud, etcétera, que mencionó Jorge, que es clave. Las técnicas de los que mejor saben escuchar, los que mejor saben buscar insights, que no es palabra menor, y los que mejor hagan empatía, tienen la capacidad de detectar estas oportunidades que estoy hablando. Entonces, escuchar, buscar insights y empatía son claves como actitud que debe tener en la personalidad para la gente que quiere cambiar, sea incremental o sea disruptiva, no interesa, estas son cualidades necesarias. La otra es el outlooking, o ver otros mercados, ¿no? Se pueden ver de manera física o digital, no interesa, porque esto sirve mucho de inspiración, ¿no? Que es un poco lo que han hecho hoy día con los videos, ¿no? Nos han dado un poquito de inspiración. Entonces, las actitudes de escuchar, buscar insight y empatía y el outlooking o la inspiración son claves, son ingredientes claves para poder innovar, ¿no? Ahora, siguiendo con esta lógica a la que yo les estoy mencionando, ¿qué tendencias creo que vienen y por donde creo que deberíamos tomar algún camino o una combinación para buscar innovación? Una es las formas de comprar están cambiando. Hacia lo digital, hacia productos más saludables, tamaños de productos están variando en algunas categorías, canales de distribución, empaques y el tiempo con lo cual es atendido. En general, la otra tendencia es que los costos de un grupo de productos y servicios se vendrán a la baja. Por lo tanto, habrá presión de los precios a la baja. Eso es lo que vamos a vivir. Y la solución no es bajar precios, sino buscar costos más bajos a través de la facilidad de la digitalización de muchos servicios que no agregan valor. Que lo haga un humano, que lo haga la máquina, no tiene sentido. Y buscar valor en la parte humana que requiere un criterio, una inteligencia, etcétera, para darle valor a la empresa, ¿no? Entonces, vamos a vivir una época donde los precios van a seguir bajando, coyunturalmente suben, pero la tendencia mundial es que bajen en la próxima década, sigan bajando. Publicidad digital, hoy día es de fácil acceso. O sea, cualquiera puede subir. Si yo vivo en Comas, puedo subir publicidad en Facebook y en Google para Comas nada más. Y lo puedo hacer yo mismo. O sea, ya no hay el acceso a las grandes empresas que tenían para competir con un territorio chico que no me da para hacer televisión, no me da cómo no puedo comunicar, no tengo tarifas, no. Entonces, por distrito se puede inclusive por ahora, seguramente más adelante se podrá georreferenciar zonas incluso más chicas que un distrito, ¿no? Las televisiones por cable están cambiando igualitos. Se puede subir los avisos, uno solo puede subir sus avisos entrando a una dirección web del canal y paga la tarifa y pone sus avisos. Entonces, esta posibilidad de acceder a la comunicación, no solamente por redes sociales, y si no paga también, si quisiera, meter unos 300, 400 soles para comunicar su pequeño negocio en una zona o zonas determinadas, esto ya es posible, ¿no? Y eso nos ayuda a repensar, porque nos puede dar segmentos, ¿no? La salud va a ser una tendencia de todas maneras, ¿no? Pero la salud se expresa de un montón de maneras, ¿no? Negocios sostenibles, por ejemplo, ¿no? ¿De dónde viene toda esa cadena de negocios que sea sostenible? Porque va a haber gente que lo va a valorar. Los eco-drivers, que ya son en el Perú un 11% según Kantar, ¿no? En Perú son 11%, en otros países de Latinoamérica llegan hasta 20%. Es gente que decide su compra en función
de la sostenibilidad. Por ahora en Perú es un segmento chico, pero el pronóstico de Candar es que en 10 años esto aumente a 40% los ecodrivers. No lo vean que son fanáticos, sino que requieren alguna señal de que el producto es natural, que es bueno para el planeta, bueno para la alimentación, para la salud, tiene seguridad por las enfermedades o por la limpieza, etcétera, ¿no? Alguna motivación sostenible le ayuda, ¿no? Por ejemplo, por eso es todo el desarrollo de estos champús con hierbas especiales o con propiedades que tiene tal planta, porque hay una corriente de valorar lo saludable, ¿no? Aunque ese champú puede tener 0.1% de esa planta, ¿no? Pero ya empiezan a comunicarse, por lo menos eso. Más adelante, seguro el consumidor exigirá productos más sustentables también, ¿no? Todo lo que se haga, piénselo en mobile, porque claro, ahorita PC o laptop, hay mucha gente que lo usa, pero mobile está a una velocidad brutal para sustituir, ¿no? El tamaño de la pantalla es clave, cómo voy a comunicar, ¿no? Data driven, o sea, todos los negocios del mundo tienen data. Unos más, unos menos, hay que buscarla y analizarla, o hay que hacer que se genere esa data en tu negocio. Según McKinsey, en el último estudio, ellos dicen que la probabilidad de éxito de una empresa que tiene manejo de analítica de data se multiplica por 20, de la cual no tiene. Entonces, hoy día, tener data y trabajar la data del negocio es clave. Es clave, desde analizar los tickets de compra, las facturas que hago, las boletas, hasta la secuencia, frecuencias, qué sé yo, toda la data particular a cada negocio, ¿no? La alta disposición de invertir en el hogar también es una tendencia, ¿no? Ya el hogar, la gente ha volteado hacia el hogar, ha visto el hogar, se ha dado cuenta que su hogar no era el que pensaba, porque solo veía hacia afuera, hacia la calle, hacia el exterior. Y esa mirada hacia el hogar ha vuelto a decir, bueno, acá vivo, acá paso ahora más tiempo, necesito renovar esto y esto y esto. Y comienza a inspirarse incluso en la renovación, ¿no? Pero todo lo que son mejoramiento de hogar también es una tendencia en el mundo. Los journeys, o sea, las jornadas o proceso completo de cliente, cómo compra, ¿no? Sea B2B o B2C, no interesa. Hay todo un proceso. Y ahora se ataca a todos esos journeys enteramente, se le revisa todo, ¿no? Y de ahí se comienza a generar ideas de innovación, sobre todo en lo que llaman las barreras o insatisfacciones o pains, le llaman también los dolores. La gamificación ha subido mucho. Hoy día se dice que es el 10% de la población, gamers, y la utilización de la gamificación, no sé hasta dónde va a llegar, pero es una tendencia que ha subido mucho en los últimos 5 años, ¿no? El tiempo como moneda, ya lo he dicho, la gente valora el tiempo como moneda ahora, o sea, su tiempo es valioso, unos más, otros menos, dependiendo de los ingresos, pero el tiempo no deja de ser una moneda importante para la innovación y la simplicidad, ¿no? Por otro lado, los valores vivos, yo le llamo vivos porque tienen que ser vivenciales, o sea, vivirse, experimentarse dentro de tu propia empresa, para el cliente y para los colaboradores. Esto genera esa lealtad, esa engagement o esta conexión con los clientes y los propios colaboradores. Y yo creo que toda empresa tiene que tener unos valores vivos. Cada industria es diferente y los valores serán diferentes. Ojo, no hay valores universales. Pero una construcción de 4 o 5 valores máximo y construir y hacerlos vivir desde arriba hacia abajo, teniendo líderes que vivan los valores, le da una estructura y una columna vertebral a las empresas que puede servir para la innovación y generar estos engagement, ¿no? El timing siempre será en la innovación un punto fundamental, ¿no? Se dice muchas veces por qué tal cual lo sacó, no lo sacó, si lo tenía y fracasó, etc. Y para mí una innovación tremenda que ejempliza lo que quiero decir es el horno microondas, por ejemplo, ¿no? Cuando lanzan en Estados Unidos el horno microondas, a los 7, 8 meses fracasa.
fracasan. ¿Por qué? Porque la población no estaba lista en ese momento, ¿no? Era un asunto. Años después, pocos años después, se lanza el mismo horno en microondas, con un éxito terrible. Y la diferencia que es que en ese momento la mujer estaba empezando a trabajar, saliendo del hogar, más y más, y el tiempo comenzó a ser un problema. Un problema para cocinar, tiempo para todo. Y el horno vino a solucionar un problema enorme de tiempo, de calentamiento, para cocinar, qué sé yo. Entonces, el timing también es importante, pero no lo vamos a saber hasta no hacerlo, ojo. ¿Eh? La intuición, muchas veces se descubren cosas dando pasos caminando. En esto que quiero terminar. Quiero acá decir que muchas veces, y la mayoría de innovaciones del mundo, muchas de ellas, no son el producto que ha revolucionado, no se pensó. Airbnb empezó con una idea completamente diferente y se terminó yendo a lo que ustedes conocen, el alquiler de estos espacios físicos generando un mercado para competir con hoteles o oficinas, viajeros, etcétera, ¿no? Pero así no empezó Airbnb. Entonces, y muchas de las innovaciones que ustedes conocen no empezaron así. Se hicieron camino al andar. Fueron descubriendo con lo que yo les digo, esta escucha, estos insights y generando la empatía, fueron cambiando el rumbo por donde iba. Ahora, tenía mucha agilidad. ¿Por qué? Porque eran startups chicas, con poco personal, se financiaban porque la idea era buena, les metían capital y les daban la oportunidad de seguir avanzando, ¿no? Entonces, esta intuición, por dónde van los pasos, de saber observar al cliente, al consumidor, a tu público, escucharlo y generar verdaderos insights, es la clave para innovar. Gracias. Muy bien. Ha quedado, por lo menos para mí, muy evidente que quien sepa intuir será capaz de no seguir a la manada y tiene una oportunidad de salir adelante. Tenemos ahora el segundo comentario del ingeniero Víctor Relaize Torres. Es ingeniero electrónico de la Universidad Nacional de Ingeniería. Ingresó el año 79 en Schlumberger, empresa mundial de servicios petroleros, cumpliendo asignaciones en Latinoamérica, en su sede central de París. Fue gerente general del Perú y gerente técnico regional en Malasia y Singapur. Desde 1992 viene desarrollando negocios de servicios petroleros en Venezuela, en apoyo logístico, tratamiento de desechos, manufactura petroquímica y de software como mecanismos de soporte y control. La crisis petrolera del año 2015 lo trajo al mundo del transporte en Estados Unidos y al ámbito inmobiliario en el Perú. Junto con jóvenes egresados de la UNI, promueve proyectos de minería artesanal y un startup en EdTech. Ha publicado el libro Exitograma, la vacuna tropicalizada, así llamada, para combatir las crisis empresariales sociales. Participó en los programas sobre empresas familiares de la Cámara de Comercio de Lima y de directores del PAD de la Universidad de Piura. Es integrante de la Comunidad Internacional de Empresarios y Ejecutivos Schoenstattianos. Ingeniero Víctor Relaize, tenemos el tiempo con usted. Muchísimas gracias. Muy agradecido al patronato de la Universidad de Ingeniería. Voy a tratar de alguna forma de complementar lo que dijo Jorge y lo que ha dicho Adi. Quiero quejarme a la innovación. Para empezar, esta mañana se actualizó mi Windows 10 a Windows 11 y entré en pánico con la computadora porque no podía ni comunicarme ni nada funcionaba. Bueno, luego de eso, lo que quería presentarles, esta idea, una visión sin acción es un sueño, pero una acción sin visión es una pesadilla. Es algo que
que lo escuché hace mucho tiempo, creo fervientemente en él, y lo que quiero presentarles es una visión como un componente de la innovación. Cómo empieza todo a partir de la visión, y a partir de ella se puede visualizar, o quisiera presentarles cómo podemos visualizar un cambio para el Perú, sobre todo para el gran segmento que es la pequeña empresa. La pequeña y mediana empresa es otra perspectiva a lo que hemos estado viendo, a pesar de que realmente todos tienen la misma base. Pero dada la composición de la pequeña empresa, es un poco más difícil realizar el camino innovador. Me llamó muchísimo y clarísimo la exposición de Adi cuando dijo la data es importante para innovar, para seguir adelante. O lo mismo que el Growth Mindset, y cuando uno tiene organizaciones muy pequeñas, carece del personal o carece del grupo para poder generar innovación. La idea de presentar una visión innovadora para el Perú, voy a empezar rápidamente con una situación, una perspectiva general. Después quiero pasar a unos tips que los he vivido concretamente. Vamos a contar el camino que hemos recorrido, por último, para cerrar nuevamente con esa visión, ese sueño, que vamos a tratar de impulsarlo para darle realidad. La imaginación precede a la innovación y es un don propio de los seres humanos. En este slide presentamos los 60.000 años que tiene el ser humano, el Homo sapiens, pero vemos cómo rápidamente las generaciones de 800, 200, 100 generaciones, y últimamente los cambios se dan en un tercio de generación. Lo que hemos vivido a partir de 1980, 1900 para adelante, se dan más rápido que todo lo que se ha dado en los 60.000 años de existencia. Hay un libro muy interesante, un par de libros, y ahora tiene el tercero y el cuarto, de Yuval Noah, en donde explica claramente la evolución del ser humano y lo que está pasando. Lo que a mí me preocupa realmente es que esa alta velocidad de cambio, como sucede con todo lo que va a altísima velocidad, corre un riesgo muy grande que no sabemos a dónde podemos terminar. Víctor, este es un lindo ejemplo. No se está viendo la presentación, Víctor. ¿Perdón? ¿No se está viendo la presentación? Ay, caramba. A ver. Compartir. A ver. Compartir pantalla. Ahora sí. Ahí está. Sí, ahí está. Ahí la vemos. Ok, gracias. A ver, vamos a... Espérate aquí. Parece que no me deja mirar el... Digo que es pura técnica esto. Listo. ¿Se ve ahí? Sí. Eso fue la introducción con la visión sin acción. Es un sueño, pero una acción sin visión es una pesadilla. Un comentario bastante conocido y que realmente nos lleva a pensar que efectivamente el punto de partida es la visión si es que queremos innovar. En la segunda slide, voy a tratar de recuperar un poquito el tiempo. Parece que no me quiere dejar avanzar. Ahí está. El segundo tiempo en que hablaba de la imaginación que precede la innovación es un don propio, de los seres humanos. Aquí vemos cómo en 60.000 años, cómo ha evolucionado desde la época de las cavernas, la agricultura, las primeras culturas, el humanismo, y en los últimos 20, 30 años, los cambios que ocurren representan prácticamente, hay cambios drásticos cada tercio de generación. Al principio eran 800 generaciones para salir de las cavernas a la agricultura, a la ganadería, 100 años desde la cultura hasta el humanismo, 100 generaciones de 60 años aproximadamente, y vemos cómo últimamente la velocidad es vertiginosa. Eso ocurre que a altas velocidades de cambio estamos sujetos a que algo pase. El siguiente tema es, por ejemplo, esto tuve la oportunidad de conocerlo, vivirlo, en el año 90, Shanghái era un pueblo. Hoy por hoy, la foto que estoy presentando en 2010, ya me imagino cómo estará el 2020, pero contrario a lo que está pasando en China, vemos el comunicado del Banco Mundial del 6 de octubre, no hace más de ni siquiera un mes, advierte sobre otra década perdida en Latinoamérica.
Quiere decir que la brecha entre Latinoamérica y los países desarrollados cada vez se hace más y más grande. Ese para mí es un tremendo punto de preocupación, sobre el cual quiero enfocar algunos tips, algunas formas de visualizar lo que podríamos estar diciendo representa los conceptos de innovación. Jorge mencionó el mindset, estoy totalmente de acuerdo, es importantísimo el mindset, y como dice al lado izquierdo, es una acción de efecto de crear algo. Anecdóticamente, entré y puse la palabra innovar, innovation en Google, y encontré casi 1000 artículos, 1.000.000 millones de artículos para explicar lo que era innovación. Ahora, ¿qué pasa con el Growth Mindset y el Fixed Mindset que tuvimos el chance de escuchar la semana pasada, una charla bien interesante? El que tiene el Growth Mindset mira hacia adelante, tiene imaginación, tiene lógica, todo se genera en forma subjetiva, se genera dentro de la cabeza de la persona. Mientras que el que tiene el Fixed Mindset genera el ahora, el recuerdo. Entonces, ¿qué pasa con la innovación? Primero, uno tiene que crearlo en la mente. Y segundo, uno tiene que hacerlo. O sea, quiere decir que uno tiene que cambiar de un Growth Mindset a un Fixed Mindset. Cuando uno tiene organizaciones pequeñas, ese es un grave problema, porque no tiene una tremenda organización para hacer eso. En las organizaciones, de alguna u otra forma, se complementan los equipos, como bien han dicho, para poder crear la innovación. En este caso, hay que ver dónde está el problema, y ahí es una de las cosas que más tarde les voy a explicar cómo logramos manejarla, gestionarla. El siguiente tema es algo muy importante que hoy se maneja en las grandes corporaciones. Hablamos, y la presentación giraba alrededor del qué y del cómo, pero hoy por hoy las grandes corporaciones hablan del por qué, de qué cosa es lo que inspira a la organización a crear, a buscar crecer, a salir adelante, a seguir dándole y dando dentro de la organización. Ahora sucede un problema, si yo traduzco why al español, tenemos dos acepciones. El por qué razón, que se enfoca hacia el pasado, y el para qué y con qué objetivo, que se enfoca hacia el futuro. Entonces, tenemos una misma palabra con dos significados, cuando realmente lo que tenemos que preocuparnos es de construir el futuro y no pasar concentrados y hablando y dando vueltas al pasado. El pasado ya pasó y bueno, sirve de aprender, sirve para muchas cosas, pero realmente lo único que podemos construir es el futuro y es hacia dónde tenemos que enfocarnos. Otro tema, esta es para las grandes corporaciones, básicamente, donde se están desarrollando. Inicialmente, las corporaciones estaban enfocadas a retornos financieros. Cuando tenían que realizar actividades de retornos sociales, usaban la filantropía, los subsidios. Posteriormente nace la parte esta del manejo del medio ambiente, sociedad, y se acercan hacia un poco más hacia la sociedad y las corporaciones comienzan a hacer el ESG. Posteriormente nace la responsabilidad social. Pasan a combinar un poco de responsabilidad dentro del punto de vista filantrópico. Pero hoy por hoy, el reto de las corporaciones es tener empresas de impacto social. Empresas donde tengan igual de importancia el resultado financiero, igual de importancia el resultado social. Si ustedes esto lo ven hoy por hoy, es causa de muchos problemas que estamos teniendo en todas partes. Esta es la característica de Latinoamérica. Lo que pide la gente son empresas que estén en este cuadrante. Y lo que tenemos son empresas que están en el cuadrante izquierdo y de alguna otra forma ONGs que están en el cuadrante derecho. El siguiente slide, esta es una explicación de qué es lo que pasa entre estas empresas eficientes, en estas grandes corporaciones en las que logran innovar, logran crecer, logran estar en la cresta de la ola, logran avanzar comparadas con las pequeñas empresas. Eso está representado en las dos esquinas. Las grandes organizaciones, el alto mando, la alta gerencia, tiene tiempo, tiene organizaciones, tiene equipo para desarrollar. La media gerencia se enfoca en la mejora continua y la empresa hace el mantenimiento operativo cada vez más efectivo, más innovador, más productivo. ¿Qué pasa con la pequeña organización? ¿Qué pasa con el 90% de las empresas que tenemos en el Perú, sean pequeñas, sean medianas?
inclusive algunas grandes. Son empresas ineficientes, donde somos hombre orquesta, todo el día tarando, resolviendo problemas, no hay tiempo para mejora continua, menos para innovar correctamente. Entonces, tenemos un sistema que yo lo llamaba, o lo llamo, el sistema resuelve, en donde la persona enfoca una tarea. O sea, cualquier persona puede hacer cualquier tarea, no interesa. Uno manda a la persona a realizar cualquier tarea. Somos multifocal, somos todólogos, mientras que en las grandes organizaciones es un sistema integrador. Hay una tarea, contrata a la persona. El que tiene cualidades, hace esa tarea. Está focalizada y están especialistas. Entonces, no solamente puedo decir que es un problema de empresa al lado derecho y empresa al lado izquierdo, es también de países al lado izquierdo y países al lado derecho. Ahora bien, con estos enfoques, en nuestra experiencia, yo creo que gracias de alguna forma a que trabajé en una multinacional y vi que podía funcionar. Una multinacional funciona en cualquier país del mundo y llega a países que no tienen sistema, países desorganizados, y logra funcionar. Es porque tienen su propia gobernabilidad, su propio sistema que lo hacen imperar. Mientras que en Estados Unidos, por ejemplo, es un sitio donde la pequeña empresa también funciona. ¿Por qué? Porque el mismo país ha establecido un sistema. Y la persona que llega allá, sea turista, o sea americano, o sea que viva allá, tiene que seguir el sistema. Ahí el sistema se impone y hace que la gente se monte sobre el sistema y de esta forma puedan lograr obtener los objetivos. En mi caso, he pasado por 4 etapas, como pueden ver acá. Al principio era un liderazgo innovador, hemos impulsado, sí, pero había una necesidad básica, mejorar y crecer. 1 y 2, necesitamos que el negocio funcione y necesitamos comer. O sea que esto es bastante simple y es muy común con todos los emprendimientos. A partir de ahí descubrimos que necesitamos un why, una razón de ser que nos una como equipo. Entendimos lo que significa complementos, entendimos que no todo el mundo tiene visión, no todo el mundo sueña, y lo mismo entendimos que todo el mundo toma acción. Entonces, ¿cómo lograr integrar esos equipos para poder lograr esas innovaciones que se buscan? Entendemos que es la gestión del mindset. El mindset tiene un problema interno y externo. ¿Por qué interno? Porque la gente no quiere hacer nuevas cosas. ¿Por qué externo? Porque el cliente tiene que entenderlo. Entonces uno trabaja en esas dos partes y llega al punto en que en algún momento la innovación no funciona. Y esta es la parte más difícil de cualquier innovador. Aceptar la derrota, dropearla y buscar el next. Mucha gente se queda dándole vueltas y vueltas y vueltas y no logra pasar al siguiente nivel. Y hay que saber en qué momento el tiempo. Normalmente todo el mundo lo hace cuando se queda sin plata. Pero yo creo que hay que tener un poquito de intuición, como lo dijeron, para poder dropear esa idea. El siguiente paso, y esto fue un breakthrough para nosotros, cuando logramos establecer clara gobernabilidad, las reglas del juego dentro de la compañía y el control de la misma. Esto, en ese momento, Adi, la palabra que dijiste, data y medir. Esto fue un cambio radical en nuestra pequeña compañía. Empezamos a tener sistemas integrales de gestión, innovamos productos, servicios, administración, procesos, en fin, prácticamente todos nos diferenciamos fuertemente de la competencia y después de eso, bueno, se repitió aquí, seguimos avanzando, logramos desarrollar la cultura, bueno, esto es la capacitación y desarrollo de nuestra gente, que fue muy importante para este avance, y por último, logramos desarrollar la cultura empresarial, algo que Lalo Airaldi mencionó hace 2 presentaciones, que es súper importante en las empresas, pero la cultura empresarial, bueno, tuvimos un largo camino para poder llegar a desarrollar. Hemos ido un paso más allá y para realmente en Venezuela se necesita desarrollar lo que es la propiedad emocional para tener a la gente que esté con uno o esté con la organización. Bueno, esto nos llevó posteriormente, en función de todo este sistema, y yo creo que aquí hay o puede ser una innovación radical, sí lo puedo decir, que nos llevó a Colombia, Ecuador. En Perú fue disruptiva porque entramos en el negocio. Estamos pasando un poquito del tiempo, perdón. Ok, y bueno, me falta uno. Y terminamos manejando 2 startups de la UNI, que son empresas en la parte de minería artesanal,
y en la parte de educación. Estas son las compañías. Y por último, para cerrar, y haciendo un resumen de lo que les quería decir, creo que podemos innovarnos como país, podemos impulsar la competitividad a partir de la innovación, siempre y cuando contemos con un sistema de gestión. Para lograr eso necesitamos de alguna forma que los que tienen sistemas, nos ayuden a las pequeñas empresas a estructurarlos para de partir de esa forma encontrar como sociedad el why, el para qué, que nos integre como una sociedad vencedoras y vencidos. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, ingeniero. Pensemos como país. Vamos a invitar en estos instantes a nuestro presidente de patronato a que nos haga el comentario. Por favor, ingeniero Roque Benavides. Yo seré muy corto para permitir que puedan haber algunas preguntas. He escuchado con mucho interés, creo que es fundamental hablar de la innovación. Solamente daré un aspecto del sector de donde yo vengo, que es muy importante en el Perú, que es el sector minero. El sector minero es un típico caso de tomador de precios, porque los precios de los metales nosotros no tenemos ninguna influencia. La única manera de poder competir a nivel internacional en minería es con nuestros costos, haciendo que sean cada vez más bajos, ser más competitivos, y eso requiere de mucha innovación. Hoy día en las exploraciones mineras se utilizan los drones, hoy día se utilizan los monitores en la metalurgia para poder controlar los flujos y los contenidos, y por supuesto en minería ya se comienzan a utilizar los carros sin choferes, sino con GPS, y todo eso contribuye a reducir los costos. La innovación es una actividad que reduce costos y que nos permite ser más competitivos. Yo felicito a los expositores, realmente una estupenda presentación. Gracias. Tú estás en mute, Es el momento de las preguntas. Vamos con las preguntas, por favor, ingeniero Filiberto Revilla. Gracias, Álvaro. Bueno, por cuestiones de tiempo hemos seleccionado solamente 3 preguntas. Una pregunta para acá, para nuestro expositor y para nuestros panelistas. Bueno, la primera pregunta para Jorge, del señor Pablo Morachimo. ¿Cree usted que hay algún impacto negativo de la innovación tecnológica en el comportamiento de la sociedad? Bueno, eso es algo evidente y tiene diferentes variantes, ¿no? Las opiniones son diversas al respecto. Yo diría, para ser simple también, porque de estos temas podríamos hablar todo el día, o todo el semestre académico también, a propósito de eso. Para ser simplista, la variable que más se pone como negativa ante esta innovación tecnológica es la variable social. La relación social entre seres humanos, que viene siendo probablemente la más afectada en este tema, y más aún si piensas en los jóvenes, en los niños, adolescentes y jóvenes, que debido al uso de la tecnología, en muchas circunstancias dejan de lado el contacto social que teníamos nosotros cuando éramos niños, adolescentes o jóvenes, ¿no? Hoy las horas que se pasa un joven frente a algún aparato móvil especialmente, son muchas, cuando antes había muchas de esas horas que eran más dedicadas al contacto social, a conversar, a intercambiar, a preguntar, a responder, etcétera, etcétera. Creo que esa es la variable que mencionaría ahora. Hay otras que mencionaría como una de las que más relevantes son en este momento, y el reto es cómo manejar eso. ¿Qué hacer para que ese negativo efecto que tiene el uso abundante de tecnología pueda ser balanceado o rebalanceado, o pueda compensarse de alguna forma todo ese tipo de cuestiones sociales que son inherentes al ser humano y que hoy suceden mucho menos que antes? Gracias, Jorge. La siguiente pregunta para Adelberto, de la señora Delia Barriga.
¿Cómo crees que espacios como los Fab Labs pueden contribuir con la industria para cambiar paradigmas? Los Fab Labs es nuevamente, el cliente de un Fab Lab es, si es un B2B, que es la industria, por ejemplo, tiene que hacer lo que, igual como se hace la innovación a un cliente, ¿no? Escuchar, descubrir los insights o los dolores de la industria y tener esa actitud para innovar, ¿no? O sea, no se escapa a una empresa como Fab Lab o como una empresa innovadora, como un laboratorio exitoso como es, de acercarse a sectores de industria para poder innovar. O sea, tienes que tratarlo como un cliente normal, como si fuera una persona, pero en vez de persona es la empresa, que está compuesta por personas, y escuchar dónde son sus principales dolores, o dónde tienen sus barreras, o dónde tienen sus dificultades, durante toda su cadena de proceso, toda su cadena de valor, de que va desde el inicio, la logística, la producción puede ser, o la distribución, etc. ¿Cuáles son? Y encontrando esos puntos, uno puede decir, bueno, acá yo puedo intervenir, ¿no? Yo puedo intervenir acá, ¿no? Es un ejemplo tonto lo que voy a decir, pero por ejemplo, si es una industria que falla los repuestos, y no puedes tener tantos repuestos de tanta maquinaria porque tendrías un inventario altísimo, ¿no? Entonces lo que tú dices es, mira, yo te voy a suplir de toda esta cola, o sea, que son los repuestos que menos se usan, los que más se usan puedes tener inventario, pero los que menos se usan, dame los planos. O con los fabricantes, yo bajo licencia los fabrico. Entonces se valora la pieza y fabrico la pieza, ¿no? Y te la doy, la logística es inmediata, tengo los planos para fabricar esa pieza y tengo el repuesto inmediato, ¿no? Por eso digo, cada industria tiene sus necesidades y lo que hay que es tratarla como una persona, nada más. Hay que ir a acercarse a ella para poder ver dónde puedo intervenir. Muchas gracias. La siguiente pregunta para Víctor, de la señora Mariela Segarra. ¿Cómo empezar a articular la triple hélice, universidad, empresa y Estado, para implementar innovación disruptiva? Universidad, empresa y Estado. Bueno, le referimos como empresa, tendríamos que pensar en empresa organizada, o empresa eficiente, o empresa que ya funciona. En base a eso, es esa empresa que ya tiene el know-how, se puede desarrollar ese know-how a través de la universidad y poder difundirlo. Es el Estado, en el caso del Perú o Latinoamérica, y es la empresa pequeña o mediana la que tiene que ver de ese lado las grandes posibilidades de poder alinearse y de poder manejar y poder crecer rápidamente. Y en vez de estar haciendo todo de todo, especializarse, trataba de explicar, si uno tiene 4, 5, 6 especialidades, no es bueno en nada. Si uno maneja 1, 2, cada especialidad, y hay alguien que coordina y integra, uno puede innovar y puede desarrollarlo. Entonces tenemos que salir del pensamiento todista y pasar a trabajar en forma especializada. Ese es mi idea. Gracias. Gracias, Víctor. Adelante, Álvaro. Las palabras de cierre vienen del ingeniero César Pongo. Muchas gracias, Álvaro. Como comentaste, Álvaro, al inicio, esta es la 12ª conferencia y estamos más que agradecidos tanto con los asistentes, que en esta oportunidad pude ver de Tarma, de Moquegua, Punta Hermosa, Trujillo, Puno, Piura, Arequipa, Chimbote, Ecuador, Venezuela, han estado presentes en esta conferencia. Les agradecemos muchísimo. Y por supuesto, agradecer al ponente desde la Ciudad de México. Se da el tiempo para poder compartir su experiencia. Y nuestros profesionales, tanto Víctor como Adelberto, que se dan el tiempo también para compartir lo aprendido a lo largo de su trayectoria profesional. Es verdad, muy grato tenerlos a ustedes como ponente y panelista. Nos estamos llevando varias ideas. Nos estamos llevando lo que comentó Jorge, ¿no? Sin innovación no hay futuro.
los motores de una cultura de innovación, la actitud correcta hacia la innovación, la rueda de la innovación. Qué interesantes conceptos que los estamos llevando. De Adalberto nos comentó el ejemplo de incremental y disruptiva. Qué interesante el ejemplo, muy lúdico, muy fácil de entender. Y también el hecho de comentarnos acerca de la importancia de escuchar, insight, los dolores de la industria. Son mensajes súper claros. Y Víctor, qué interesante tu exposición, Víctor. La verdad, el growth mindset, fixed mindset, why. No hay palabra más para decirles muchas gracias por esta excelente, brillante exposición que han tenido y nosotros seguiremos adelante con las siguientes conferencias que tenemos pautadas mensualmente. Muy buenas noches a todos y muchas gracias por su participación. Buenas noches y muchísimas gracias. Muchas Seguimos gracias. con el segundo año. Palmas de verdad. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Muy buenas noches. Momento muy bonito, el de la despedida. Y pongan solamente ProUni en YouTube y están todas las conferencias. Entren a YouTube, ProUni. De inmediato salen todas las conferencias. Ahí las tienen. Muy bien. Gracias y se viene el segundo año. Hasta luego. Muy bien. Muy buenas noches. Gracias a todos. Gracias. Chao. Adiós. Gracias.